su vista, dice así: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, te quiero pedir en esta noche que puedas edificarnos a través, Señor, de esta enseñanza, que puedas, Señor, bendecirnos, que puedas, Padre, tú ser hablando a través de mí, Señor, que, Señor, todos podamos ser exhortados, edificados, Señor, animados, Padre, instruidos, Señor, y que tu santa palabra, Señor, reprenda nuestros corazones, nos exhorte, Señor, nos dé paz, Señor, nos dé contentamiento, Padre, a través de ella, Señor, que lo que necesitamos, Señor, pueda ser encontrado a través de esta enseñanza. Hónrate, Señor, glorifícate, dignifícate, Señor, en esta predicación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos, hermano, al capítulo 25, al inicio, ¿verdad? Para poder ir comenzando bien. Y esta historia, hermanos, está interesante, ¿verdad? A veces hay pasajes que tengo que estudiar, ¿verdad? De cierta manera y rascar y mover para poder encontrar cuál es la aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Es más fácil, por ejemplo, a los días domingos en la mañana o los días domingo en la tarde, que pues selecciono a veces cierto tema o los domingos en la tarde que ustedes escogieron cierto tema y ya hay sobre qué ir, ¿no? Ya hay sobre qué estudiar. Pero este pasaje, hermano, a diferencia de otros que hemos hablado anteriormente, tiene muchísima enseñanza. Nos habla de un hombre, ¿verdad? Nabal, soberbio, rico, que no escuchaba a nadie absolutamente, pero nos habla de una mujer también sabia, prudente, que es capaz de hablar y que David, siendo un hombre, ¿verdad?, escucha su consejo y se detiene de hacer algo que estaba incorrecto por el Señor. Y le digo, hermano, cuando lo estaba leyendo, había tanto que escoger, había tantos temas de los cuales se podía hablar, había tanta enseñanza, pero algo que me llamó la atención, ¿verdad?, centrándome en el personaje principal, vamos a decirlo, del libro, que es David, que se nos viene hablando, ¿verdad? Primera de Samuel, hermano, es un libro donde se está cambiando de una teocracia, de un gobierno directamente de Dios a tener un rey, ¿verdad?, en persona. Entonces, David, hermano, está en esa transición, ¿verdad? Dios lo está puliendo y está viendo lo que Dios quiere hacer con David. El versículo 1, hermanos, comenzamos con una noticia triste. Dice el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá.
Samuel, hermano, era el profeta de Dios. Pero al mismo tiempo, por mucho tiempo, fue la guía de David. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David fue con Saúl para preguntar cuál era el consejo que Samuel le tenía que dar de parte del Señor. Pero ahora, hermano, ya no estaba esa guía espiritual de Samuel. Ya no estaba ese consejo de parte de Dios a través de Samuel. Ahora David, hermano, debía de aprender por cuenta propia a escuchar a Dios. Debía de aprender por cuenta propia a ser guiado por Dios. Debía de aprender por cuenta propia a actuar como Dios quería que David lo hiciera. Entonces, por decirlo así, David, hermano, se quedó espiritualmente huérfano. Su guía, aquel hombre, ¿verdad? Como lo era Samuel, el primer profeta, un hombre, ¿verdad? Que desde su niñez estuvo en el templo sirviendo a Dios. Un hombre que se había comportado, hermano, de una forma recta, íntegra, ¿verdad? El pueblo lo admiraba. Dice que todo Israel se juntó, lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Ahora David se había quedado, hermano, solo. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque cuando hay una guía que nos va diciendo en qué estamos bien y en qué estamos mal, es más fácil pues ya tener un camino, ¿verdad? Porque hay alguien que nos va dirigiendo. El problema es cuando esa guía hace falta, cuando ya no hay esa dirección. Ese era, hermano, también el momento que Samuel estaba atravesando. Dice el versículo 2, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Cuántas ovejas tenía, hermanos, este hombre? 3,000. 3,000 ovejas. Eso va a ser bien importante, hermano. 3,000 ovejas. Versículo, lo que sigue del versículo. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero fíjese lo que dice acerca de Nabal. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nabal, hermano, era un hombre rico, pero duro y de malas obras, lo describe la Biblia. Nabal, hermano, estaba en la época de transquilar las ovejas. Si se da cuenta, dice que estaban esquilando las ovejas. A las ovejas, hermano, esto lo hablo porque también tiene mucho que ver con la historia. Se hacía una vez al año y era antes de iniciar el verano. A las ovejas, si se les deja toda su lana, hermanos, pues pueden entrar infecciones, pueden agarrar un virus, puede venir, ¿verdad? Algún animal, ¿verdad? Contra ellos en ese aspecto, en su pelaje. Entonces, pues también por el calor, para que no se sofoquen, porque pues la lana es pesada, ¿verdad? La lana es caliente. Tienen que una vez al año, ya pasando el invierno, ya cuando ellas se cubrieron, ¿verdad? Pues les tienen que quitar toda la lana. Pero ahora, hermano, imagínense esto, ¿verdad? La lana de las ovejas la quemaban, la vendían, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas tenía, hermanos? 3,000. 3,000. ¿Se imagina la lana de 3,000 ovejas, hermanos? Era una buena lana, ¿verdad? Era un buen dinero. O sea, 3,000 ovejas, vender toda la lana que les habías quitado. Y esto tenía mucho que ver, hermano. Esto daba ganancias abundantes al dueño de las ovejas. Y la esquila, hermano, precisamente se celebraba con comida, con vino, con música, agradeciendo a Dios por la provisión que Él les estaba dando a través de ese recurso. En la cultura hebrea, este tiempo también era ocasión para mostrar generosidad y hospitalidad hacia los necesitados, hacia los viajeros y aún hacia los empleados que el dueño de esas ovejas tenía. Negarse, hermano, a compartir en ese tiempo de prosperidad se consideraba egoísmo e inmoral. Era como en diciembre, ¿verdad, hermanos?
el patrón, ¿verdad? Pues al generar tanto dinero, decía, ¿sabes qué? Pues como son mis trabajadores y han estado aquí, ahí les va su aguinaldo. Ahí les va algo para darles. Y los hebreos, hermanos, si se acuerdan, ¿verdad? Dios les dice, ¿sabes qué? Tú debes de amar al extranjero. Tú debes de amar al inmigrante. O sea, tú debes de tratarlo bien. Tú debes de darles. Y este tiempo, hermano, era un tiempo donde debía de ser de generosidad. Porque Dios me había dado tanto a mí. Y como lo digo, hermano, 3,000 ovejas. Piense cuánto dinero no tenía este hombre solamente esa vez al año para poder decir, ¿sabes qué? Dios me ha dado tanto a mí, entonces yo voy a ayudar a quien lo necesite, yo voy a ayudar al extranjero y yo voy a ayudar también aún más a mis empleados. Si no se hacía esto, hermano, esto, como lo mencioné, se consideraba egoísta, pero hasta inmoral, ¿verdad? Como si fuera un pecado, hermano. Dice el versículo 4, hermano, versículo 5, perdón. Lo siguiente, vamos a la Biblia, hermanos. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle, así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Este lugar, hermano, que se nos menciona, donde estaban los pastores, los pastores no pastoreaban, vaya, solamente en un lugar. A veces se llevaban a las ovejas por los cerros, los llevaban por los montes, las sacaban y después de cierto tiempo regresaban. Por eso es que tenían que defenderlas pues de ciertos depredadores, de ciertas cosas. Este lugar, hermano, geográficamente y en ese tiempo era un lugar peligroso. En este lugar había ladrones, en este lugar había filisteos y que eran los principales enemigos del pueblo de Israel. Y también, hermano, habría tribus peligrosas que eran nómadas, que andaban de un lado a otro. Por eso los pastores necesitaban protección cuando ellos cuidaban las ovejas lejos de la ciudad. David, hermano, les había dado este cuidado. Una costumbre que tenían, acuérdense que David todavía no estaba establecido en ningún lugar, él también era nómada y llevaba a sus 600 hombres con él. Entonces, si los filisteos los atacaban, hermano, pues ¿cuál cree que era el deber de David? Defenderlos, ¿verdad? Por eso les dice, ahora tus pastores, en el versículo 7, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. David los había cuidado. Y pues escuchando, hermano, que ya era el tiempo de la trasquila. El tiempo donde, pues, el dinero, ¿verdad?, de esas ovejas ahora sí se podía cobrar. Dice, ¿sabes qué? Por eso es que yo he venido a ti en buen día, porque tú el día que he venido es un día en el que tienes abundancia. David le estaba pidiendo, hermano, alguna gratificación por el servicio que él había brindado. Y era lo normal, como le dije, hermano, ciertos grupos nómadas protegían a los pastores para que recibieran posteriormente esa gratificación de aquellas personas ricas que enviaban a los pastores a pastorear las ovejas, a que comieran y demás. Pero hermano, mire cómo era Nabal, dice el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son?
El nombre, hermano, de Nabal en hebreo significa insensato, necio o moralmente corrupto. Qué bonito nombre, ¿verdad? Ahí cuando le quieran poner un nombre, hermanos, a uno de sus hijos, Nabal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y todos los nombres, hermanos, en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Y posteriormente también su misma esposa lo dice, ¿verdad? En los versículos que leíamos al inicio. Ahora, ¿usted cree que Nabal no sabía quién era David? Todo lo que ya había hecho Saúl, hermanos, hasta este punto, ¿no sabía quién era David? Saúl, hermano, sabía ya también que David era el ungido de Dios. Y parte del pueblo también lo sabía. Entonces, el decir, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí, hermano? Nos habla, ¿verdad? De ese orgullo que había en Nabal. Pero mira, hermano, a Nabal no le importó ni lo que David decía, ni la opinión de sus propios pastores. Porque David le dice, ¿sabes qué? Pregúntale a ellos. Yo te estoy diciendo esto, pero no me creas a mí. Ve y pregúntale a tus pastores cómo los hemos cuidado y cómo los hemos tratado. Pero él dice, ¿sabes qué? ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? Había, hermano, un orgullo, una soberbia en este hombre. Y sí, ¿verdad? Si lo pensamos, pues voy a agarrar la lana de la lana de mis ovejas. ¿Qué me falta? ¿Y por qué? Si yo he trabajado tanto para esto, lo voy a compartir con David. Ahora, hermano, si quizás David no los hubiera defendido, muchas de esas ovejas no las hubiera tenido. Pero bueno, seguimos con la historia. Aquí, hermano, entra la reacción que David tuvo al enterarse de lo que Nabal dijo. Dice el versículo 2 al versículo 14, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. ¿Se acuerda que les decía yo que David era bravo? Este era David, hermanos. Les dice David, ¿sabes qué? Póngase cada uno su espada y vamos a ir contra Nabal y contra su gente. Pudiera parecer, hermano, que era algo correcto, pero al mismo tiempo no, porque matar cuando ha estado bien. ¿Era una orden de Dios? No. En el Antiguo Testamento, cuando Dios les daba una orden, bueno, había que cumplirla. Pero aquí, hermano, no era una orden de parte del Señor. Era un deseo que había nacido en David mismo. Entonces, ese deseo era provocado por una ira, hermano, por un enojo descontrolado. Y aquí pongámonos a pensar, hermano. El capítulo anterior, David había tenido una victoria contra Saúl enorme. El hombre que lo había perseguido, el hombre que era su suegro, el hombre del que había sido su paje de armas, aquel que cuando venía aquel espíritu malo, David tocaba para él, aquel que lo había aquel al que había libertado de aquella amenaza que era Goliat, lo estaba persiguiendo. Su propia familia, aquel que se había convertido en su propia familia al ser su suegro, estaba buscándolo y David lo perdona. La victoria que él había tenido, hermano, era grande. Había pasado la prueba, pero ahora, hermano, este acto, que si lo comparamos con lo que Saúl había hecho a David, es insignificante. Realmente, hermano, no tiene la misma grandeza, digámoslo así, que lo que Saúl había hecho a David. Pero, hermano, aunque parezca insignificante la comparación, David decide tomar venganza.
¿Por qué, hermano? Porque el ego de David había sido herido. Su bondad que él había dado voluntariamente cuidando las ovejas de Nabal había sido pisoteada y no valorada. A veces, hermano, no será un enemigo enorme el que nos haga caer, sino será, hermano, un enemigo cotidiano quien saque lo malo que hay dentro de nosotros. No será aquel gigante, no será alguien que ha estado buscando nuestro mal continuamente, será algo pequeñito lo que nos hará, hermano, caer en pecado. Dios permite ofensas grandes y son con las que estamos más alertas, son con las que estamos más pendientes, aquello con lo que sabemos que batallamos, aquello con lo que sabemos que luchamos, es de lo que más nos cuidamos. Pero no porque nos estemos cuidando de esto que parece grande en nuestras vidas, podemos descuidar aquello que parece pequeño, que parece insignificante y que parece que no nos va a dañar. A veces eso pequeño, hermano, como no nos estamos poniendo alerta, es en lo que nos estamos descuidando y es en donde podemos caer. David, hermano, ya estaba decidido ir y matar a Nabal por lo que le había hecho. Estaba decidido ir y acabar con todos los hombres de Nabal. Si se da cuenta, el versículo 31, ¿verdad? Lo dice. Vamos ahí, hermanos, versículo. Versículo 34, hermano, la parte final. De aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David, hermano, estaba dispuesto a todo. Llegar, matar, acabar con todos los varones de la casa de Nabal. ¿Por qué? Porque sencillamente Nabal no lo había reconocido por lo que David había hecho. Pero aquí entra Abigail, hermano. Dice el versículo 14 que vino su criado a Abigail y le da el aviso, ¿verdad? De que David había enviado unos mensajeros y que pues Nabal lo que había hecho, ¿verdad? Le había dado igual. Dice el versículo 15, mire cuáles son las palabras de este siervo. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado ahora con ellas apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Nos describió como hombres, ¿verdad, hermanos? A veces tenemos esta misma actitud, hermano. Cuando todo está bien y todo parece ir de la mejor manera, hermano, en nuestras vidas, y hay abundancia, ¿verdad? No solamente económica, sino en todo, hermano. Naturalmente, y lo he mencionado, ¿verdad? Pues si lo tengo todo, entonces no necesito de Dios. Entonces yo no necesito del Señor. Y nuestro corazón, hermano, se llega a volver tan duro que dice el versículo, no hay quien pueda hablarle. Los criados, ¿verdad? Tienen que ir con su mujer porque el hombre no escuchaba de razones. Porque el esposo, el amo, ¿verdad? El patrón, el jefe, no podía escuchar a nadie más. Su corazón estaba tan cerrado a su propia opinión que no había quien le pudiese entrar en razón. Y aquí, hermano, es bien importante, ¿verdad? Y por eso les decía, hay tanta enseñanza en este capítulo, porque vemos a Abigail, una mujer tan prudente, una mujer, ¿verdad? Como lo describe, una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero con un hombre totalmente necio. Dice el versículo 18, la reacción y lo que hace, lo que hace Abigail. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas
y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Ahora David, hermanos, está pareciendo a Saúl. Cuando hicimos la comparación, ¿verdad? De que parecía que Saúl decía: y Dios lo entregará en mi mano. Ahora David está ocupando el nombre de Dios para su propio beneficio y para sus propios planes. Porque, hermano, aunque David ya había tenido una victoria, el día de hoy se había descuidado. Y lo que había sido una victoria grande, que había perdonado, que se había reconciliado con Saúl momentáneamente, ahora él se había vuelto ese Saúl que lo estaba persiguiendo. El consejo, hermano, de Abigail viene del versículo 23 en adelante. Y este consejo, hermano, está lleno de sabiduría, pero al mismo tiempo está lleno de teología. Está lleno del carácter y está lleno, hermano, de atributos de Dios. Qué importante, hermana, es que usted como mujer pueda aconsejar a su pareja, no con lo que usted piensa mejor, sino con el carácter y con los atributos de Dios. Como hombres, mire, hermana, a veces somos bien necios, ¿verdad? ¿Mande? Nos apacientan, ¿verdad? Uno... No se vuelten a ver, hermanos, no se vuelten a ver, no. Ahorita vamos a comenzar a contar testimonios, pero es una realidad. Uno como hombre, hermanos, es impaciente. Generalmente, ¿verdad? Uno como hombre, hermano, es lo primero que se me ocurre y lo primero que hago. Muchas veces no nos detenemos a pensar qué es aquello que vamos a hacer o qué es aquello que vamos a decir. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Sí o no? Muchas veces yo creo, ¿verdad?, que como hombres explotamos más rápido que lo hace una mujer. Ahora, no en todos los casos, ¿verdad? No estoy generalizando. Una mujer explota, pero ya más a la tardada. Hermanos, no. Traía un gallo atorado, dice el hermano. Pero es más fácil que un hombre enojado, que un hombre encendido, haga cosas que no se imagina. ¿Por qué? Porque pues físicamente hay más fuerza, porque no nos importa muchas veces a qué instancia lleguemos, no nos interesa al punto al que tengamos que llegar. Y Abigail calma a David. Primeramente, ¿verdad? Me sorprende todo lo que dice que le llevó de comida, ¿verdad? Yo, hermanos, con hambre no me conoce. Pero el consejo que le da, hermano, está lleno, como lo vuelvo a repetir, del carácter y de los atributos de Dios. Y lo vamos a ir desglosando de a poquito para que veamos cómo es que Abigail aconseja a David. Ahora, hermano, este tipo de consejo no solamente es de una mujer a un hombre, sino que aquí también encontramos quizás, ¿verdad?, la esencia de la consejería. La consejería, hermanos, no es mi pensamiento, no es lo que yo creo, sino es un consejo en base a la palabra de Dios y en base a lo que Dios quiere de nosotros. Dice el versículo 23, comenzamos leyendo el versículo 25. Y cuando Abigail vio a David,
se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Lo que estaba haciendo Abigail, hermanos, es que ella estaba reconociendo la autoridad que David tenía. Si se da cuenta, hermanos, Abigail no va con David reprochándole lo que quiere hacer, sino que le dice el versículo, perdón, me cambié de página. Dice el versículo 24, y se echó sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mira, hermanos, como hombres, algo que no nos agrada es que nos den órdenes. Y hablo como hombres en sexo, ¿verdad? No en humanidad, sino en género. ¿A usted sí, hermanos? ¿A alguien le gusta que lo manden? Sí, porque a veces son más sabios que nosotros. Pero cuesta entenderlo. Sí. No es algo que nos guste aceptar a la primera, ¿verdad? El hermano Toño ya va en el segundo y todavía dice que no. No, es algo que nos cuesta, hermanos, naturalmente. Y va a sonar feo, pero quiero que entiendan el punto. Si con un nombre que podemos respetar nos cuesta, que admiramos como hombres, que una mujer lo haga, es más difícil. ¿Sí o no, hombres? Es más complicado. Por eso le digo, hermanos, quiero que entiendan el punto. ¿Verdad? De lo que estoy diciendo. No me vayan a querer agarrar ahí afuera, ¿verdad? Las hermanas y no. Entiéndanme el punto, hermanos. Lo que hace Abigail es que habla, hermano, reconociendo primeramente que David era el ungido de Dios, y adelante lo dice. Abigail entendía que un día él iba a reinar. Pero lo hace con sutileza, con calma, ¿verdad? No llega exigiendo, no llega pidiendo la fuerza, sino que lo hace diplomáticamente, pudiera ser la palabra, políticamente correcto, ¿verdad? Tenía un plan y tenía una intención, y como le digo, hermanos, y como hombres nos molesta cuando alguien que admiramos nos dé una orden. A veces es bien difícil cuando viene una mujer y nos empieza a hablar mal o exigiéndonos. Por eso lo que Abigail hace, hermano, es usar su inteligencia, su buen entendimiento para llegar con David, hablándole tranquilamente, para poder hacerlo entrar en razón. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Allá en Proverbios, y como le digo, hermano, esto aplica para todo, no porque era de una mujer a un hombre, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, Abigail estaba reconociendo la autoridad que David tenía. Dice el versículo 26, la siguiente característica de este consejo que encontramos del 26 al 27. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. ¿Que quién, hermanos? ¿Sí están ahí, hermanos? Que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Cuando le dice, ¿sabes qué? Jehová es el que te ha impedido. Lo que estaba haciendo Abigail es que Abigail estaba, hermano, reconociendo la soberanía de Dios. Abigail no le estaba diciendo, yo he
venido a impedirte. No, le dice, Jehová lo ha impedido. Entonces Abigail estaba diciendo, Jehová es el que no te lo ha permitido. Su soberanía te ha puesto un límite, te ha parado, te ha detenido de que derrames sangre y de que te vengues por tu propia mano. Sigue el versículo 28 al 30, dice así: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor perece a las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Abigail estaba reconociendo cuál era el plan y cuál era el propósito que Dios tenía con David. Él les dice, ¿sabes qué? Cuando tú seas reconocido, acuérdate de mí. Él te va a poner como príncipe de Israel. Pero también, hermanos, en el versículo 29, Abigail estaba reconociendo la justicia de Dios, que Jehová sería el que se vengaría de los enemigos de David. Si se da cuenta, hermano, este consejo no es un consejo tan básico y tan sencillo. Abigail no estaba intercediendo por sí misma, sino que estaba tomando del carácter de Dios para recordarle a David que lo que él estaba haciendo estaba mal. Dice el versículo 30, lo leemos nuevamente. Bueno, 31, en el 30, Abigail le dice, ¿verdad?, que él iba a ser el príncipe de Israel. Dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Le recuerda, hermanos, a David la importancia de su testimonio. Lo hizo reaccionar. Vas a ser rey. Dios se puede vengar de tus enemigos. El Señor te está deteniendo a través de su soberanía. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito contigo. Pero cuando llegues al reino y la gente sepa que tú fuiste y derramaste sangre, que no tenía nada que ver con el problema, te lo van a reprochar. El consejo, hermano, de Abigail, como lo mencioné, era un consejo lleno de doctrina, lleno de enseñanza, lleno del carácter del Señor. Abigail no hablaba en su propia sabiduría, sino que hablaba desde la sabiduría de parte del Señor. Pero mire cuál es la reacción que tiene David. Y dijo David a Abigail. Aquí quiero, hermanos, aclarar un punto. En el tiempo bíblico, hermanos, por la cultura que se vivía, era una cultura más, pudiéramos, patriarcal, pudiéramos decirle, ¿verdad? ¿Se acuerda ahí con Esther, ¿verdad? La reina, cuando le llama el rey, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Ven a bailar enfrente de todos mis amigos. Ella se niega y dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque tú me has desobedecido. Entonces, hermano, la cultura en ese tiempo, pues ahora sí, ¿verdad? Híjoles, la mujer no tenía ni voz ni voto. Era la realidad. Y a veces hay gente que dice, es que la Biblia es machista. Yo sé que lo han escuchado, ¿verdad? Posteriormente quisiera hablar de un tema sobre esto, solamente, ¿verdad? Quiero que entendamos algo. La palabra, hermano, donde para llamarle mujer a alguien en la antigüedad se derivaba de la misma palabra, hermanos, de la cual hoy mismo decimos la palabra estúpida. Entonces, ese era el grado, hermano, que la sociedad veía a las mujeres. ¿Se imagina a Pablo diciéndole a los hombres, amen a sus mujeres y trátalas como vaso más frágil ahí con Pedro? Era, hermano, la Biblia les estaba dando un enfoque y un valor a las mujeres
por encima de lo que la sociedad les daba. Les dice Pablo, ustedes como cristianos no pueden maltratar a sus mujeres. Ustedes como cristianos deben de amarlas y deben de cuidarlas. Y desde aquí lo vemos, hermanos. Dios usa una mujer. Si Dios fuera un Dios machista, la Biblia estaría llena solamente de hombres. ¿No lo creen? Si Dios verdaderamente fuera machista. Pero Dios, hermano, usa mujeres. Mujeres sabias. Mujeres de buen entendimiento. Y lo decía nuestro hermano Luis, ¿verdad? Respecto a la hermana Monreal. Y no solamente ella, sino que aquí dentro de nuestra iglesia hay muchas mujeres que son de buen entendimiento, que nos ayudan, que a veces, ¿verdad? Incluso su opinión es diferente al concepto que nosotros tenemos. Hermano, el Señor nunca humilla a la mujer, el Señor levanta a la dama y la pone en un lugar, hermano, muy especial. David, hermano, y aquí entra mucho que ver esto, ¿verdad? El corazón de la persona que recibe el consejo. Porque David pudo haber dicho, ¿y tú quién eres para decirme? ¿No? Por la sociedad y el lugar en donde ellos vivían. ¿Tú quién eres para aconsejarme? Pero dice el versículo 32, seguimos leyendo. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Hermanos, la Biblia no es machista. La Biblia pone a la mujer en un lugar especial, un lugar separado, un lugar, hermanos, donde no entra el hecho de maltratar, no entra el hecho de lastimar. Si el hombre lo ha hecho, no es porque Dios lo quiera así, sino porque en su propio deseo y en su propia carnalidad, Él ha decidido hacerlo así. Pero el plan de Dios nunca jamás fue ese para con la mujer. Y continuamos leyendo, ahora sí. Porque Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David en su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David, hermanos, tiene una reacción. Luego de que su ego fuera pisoteado, una mujer le da un consejo sabio de parte de Dios. David le baja a su orgullo y pone la humildad por encima. El problema, hermano, no será equivocarnos, porque ¿quién de nosotros no va a fallar? Todos lo haremos, todos tendremos momentos, situaciones donde vamos a caer, donde vamos a fallar, donde nuestra carnalidad va a salir a flote, donde nuestro orgullo, donde nuestra naturaleza va a ponerse por encima de todo lo que hemos mejorado. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante la falla. Podemos seguir con el mismo pecado o cambiar nuestra actitud por una que agrada a Dios. El final de la historia, hermano, es que viene Abigail con Nabal. Y para colmo, hermano, Nabal estaba borracho. Dice que Abigail tuvo que esperarse a que se le pasara el efecto del vino para decirle todo lo que había acontecido. Dice que él se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y en el versículo 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Después que se entera David, ¿verdad? Dice el versículo 39, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, hermanos, David manda, ¿verdad?, por Abigail, ya que Nabal está muerto, y la toma como su mujer. Dios, hermano, da justicia al que es humilde delante de él. Pudimos haber quizás vencido a Saúl, algo que parecía imposible para nosotros. Una prueba, hermanos, grandísima, que parecía que era una montaña, ¿verdad?, que no la íbamos a poder cruzar y que no íbamos a poder llegar del otro lado.
Pero a veces nos encontramos con un montoncito de tierra y ese montoncito de tierra es el que nos hace caer. Porque como no lo vimos, porque como nos descuidamos de dónde pisamos, de lo que estábamos haciendo, hizo sacar lo que hay dentro de nosotros. Y el problema, hermano, no es equivocarse, porque vamos a fallar, porque vamos a caer, porque no somos perfectos hasta que Cristo venga por nosotros. Pero el problema es lo que viene después de que caemos, el cómo nosotros vamos a reaccionar, lo que vamos a hacer. Cuando alguien, hermano, me reprende, yo lo escucho. Cuando alguien, hermano, viene a mí y me dice algo que no quiero escuchar, ¿cómo es mi reacción? Y no por algo, hermano, malo, ¿verdad? Sino por algo bueno. Aquí vemos, hermano, un hombre como David. Se había equivocado, había caído. Estaba a punto de querer matar a toda una familia, todos sus hombres, todos sus varones, para no dejar huella de su descendencia. Pero tiene un cambio de actitud por escuchar un buen consejo. ¿Nos gusta escuchar? No, sin duda no. A la mayoría de nosotros no. Es muy difícil. Por eso dice el Señor, ¿verdad? En Proverbios nos manda tantas veces a que tenemos que escuchar consejo. Pero hermano, a veces es necesario para ver cómo es que estamos nosotros reaccionando. Ahora, cuando alguien viene a nosotros por un consejo, ¿nuestro consejo viene de nuestra parte o viene de parte de la sabiduría de Dios para poder extenderlo? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos tenerla, entenderla, Señor. Bendice, Padre, tu enseñanza, bendice tu iglesia, Señor. Que, Señor, podamos tener, primeramente, ser cuidadosos, Señor. No solamente con problemas que parecen enormes, que parecen gigantes, Señor, sino en no descuidarnos en nada, Padre, de nuestras vidas. En ser precavidos, Señor, aún con aquello que parece que ya hemos vencido. En ser precavidos, Señor, con esas cosas, Padre, que parecen que no nos afectan o que sentimos que nunca podemos caer en ellos, Señor. Y que, Señor, si un día caemos, si un día, Padre, nos equivocamos, si un día erramos, Padre, podamos tener la actitud correcta, Señor, hacia el consejo divino. Que podamos, Señor, tener un espíritu correcto, Señor, para cambiar y transformar aquello, Señor, en lo cual nos hemos equivocado. Señor, ayúdanos también a dar buenos consejos, a que, Señor, nuestros consejos estén basados en tu palabra, a que, Padre, podamos siempre dar un consejo de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a lo que tú quieres. Hónrate, Padre, glorifícate en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger los diezmos, las ofrendas.